Nos habíamos quedado esta parte, muchachos. Fármaco es uno de los capítulos que la gente lo, ¿cómo se dice? Que la gente lo, se hace paltas a veces, ¿no? Porque son preguntas complejas a veces, no siempre. Pero vamos a hacerlo fácil y lo vamos a entender qué es lo que nos importa nada más para todas las clases, ¿ya? Primero hay que entender este concepto en la parte de receptores. Para entender el concepto de receptores, lo que tenemos que tener en cuenta, acá vamos a resaltar un poco, es algunos fármacos. Mira, arriba están los fármacos agonistas. Agonistas quiere decir que aumentan el estímulo, o sea, permiten crear el estímulo, y antagonista es que bloquean la respuesta del receptor, ¿ya? Cuando tú escuches beta agonista es porque estimula los receptores beta, ¿sí? Si es un beta antagonista o antagonista beta es que está contra los efectos del receptor beta, ¿no? Entonces, arriba están los agonistas y abajo los antagonistas, pero no es necesario saberlos todos, no es necesario. Solamente hay que saber en orden de importancia los fármacos. Por ejemplo, ¿cuál de todos los agonistas es el que más tienes que saber tú? Por número de pregunta y por la importancia clínica es la norepinefrina o noradrenalina. ¿Ok? Entonces, es el primero de los agonistas. A ver, espérate. El primero de los agonistas que tú tienes que saber. Acá lo voy a poner. Entonces, yo debo dominar, doctor, lo que es la noradrenalina. Sí, lo debo dominar. La noradrenalina tiene un efecto alfa 1 más potente que un alfa 2. Y esto, lógicamente, en orden, es más potente que un beta 1. O sea, quiere decir que es un fármaco vasopresor. ¿Qué es fármaco vasopresor? Que predomina en los vasos sanguíneos. Todos los que vean ustedes que predomine alfas son de vasos sanguíneos. Los betas son más de corazón. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Alfas de vasos sanguíneos, betas de corazón. Entonces, cuando ustedes escuchen vasopresores, es que va por los alfas. Cuando escuchen ustedes inotrópicos, es porque van con los cardíacos, que son los betas, ¿ya? Entonces, este es un fármaco tanto vasopresor, porque tiene receptores alfa, y también es un fármaco inotrópico, porque agarra receptores beta. Es un fármaco muy potente, lo usamos en en los shocks más principales que nosotros vemos, lo usamos todo el tiempo. ¿Ok? ¿Cuáles serían los shocks más importantes que uno ve? Por ejemplo, cuando yo tengo un shock séptico, yo voy a usar, primera indicación, noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente con un shock cardiogénico, la primera indicación es noradrenalina. Entonces, quiere decir que la noradrenalina va a estar implicada en dos shocks importantes. Lógicamente, el shock hipovolémico, el más frecuente de todos, la primera indicación es el uso de hidratación, ¿cierto? Muy bien, pero es bueno reconocerla, la noradrenalina, ¿ok? Tiene acá un receptor beta 3, como puedes observar en el gráfico. Tiende a tener un efecto, sí, pero es un efecto que no es, digamos, solamente con un tema de foto, ¿no? Pero no es un efecto que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sobre todo el alfa 1, alfa 2 y beta 3, sí hay que tenerlo muy presente. Ahora, el segundo fármaco es la adrenalina. La adrenalina chapa todo, mira, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Chapa todo, chapa todo. Entonces, como puedes observar acá, vamos a ponerlo, acá número 2, la adrenalina. ¿Ok? La adrenalina. En el caso de la adrenalina, ustedes van a ver un orden así, que de acuerdo al aumento de la dosis, va a haber un predominio de receptores, ¿no? Yo comienzo bajo y me voy hasta arriba. Por ejemplo, tú tienes en la adrenalina receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Pero mientras más dosis le dé al paciente, el efecto alfa va a ser mucho más potente. Por eso es que como es un dosis dependiente, se utiliza mucho en situaciones donde ya necesitas, como se dice, darlo todo. Se te hunde el barco. ¿Qué situaciones? Paro cardíaco. Son las situaciones donde va a darse, porque es uno de esos fármacos que te quema todo rápido. Una quemada de receptores maldita, como se dice, el último aliento del corazón. ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta. Luego, en orden de frecuencia, venimos así, agarras a la dobutamina. La dobutamina, como pueden ustedes observar, es un fármaco beta 1, puro casi. Entonces acá lo vamos a poner, dobutamina.
El tema de la dobutamina es que tiene un efecto beta 2 también y tiene un efecto alfa, pero hay gente que no le toma importancia a eso. Pero yo quiero que tú sí lo sepas. La dobutamina. ¿Ok? La dobutamina, primero comenzamos así. En fuerza, beta 1. Entonces quiere decir que el efecto beta 1 es el más potente. Por eso que tú lo ves acá con foto con beta 1. Pero te voy comentando que su efecto beta 1 es más potente que su efecto beta 2. Y su efecto beta 2 es más potente que su efecto alfa. O sea, quiere decir que es un fármaco que, si bien es más inotrópico que vasopresor, tiene algún efecto vasopresor. Es bien raro que uno de estos fármacos sea purito vasopresor o inotrópico. Es muy raro. Por eso cuando ustedes estudian la farmacología, estudian como vasopresores e inotrópicos. ¿Sí? Entonces la dobutamina lo usamos mucho en el shock cardiogénico, cuando no responde a noradrenalina el paciente. Cuando no responde a noradrena, entramos con la dobutamina. ¿Ya? Entonces, un fármaco importante de estímulo. Hay un fármaco que digamos, en su momento fue muy preguntado en el residentado médico, por eso que está acá un cuadro amarillo, pero no le he puesto un fénix, la dopamina, ¿no? Ahora, muy venido menos, la dopamina tiene una característica que hacía que la pregunten, ¿no? ¿Cuál era la característica de la dopamina que hacía que la gente lo pregunte? Que mientras más fármaco le metías, o sea, más dosis, los receptores cambiaban de efecto, ¿no? Entonces, tú le ibas metiendo más dosis, cambiaban de efecto. Por ejemplo, a dosis baja, los receptores dopaminérgicos, ¿no? Eran los que, digamos, predominaban, ¿no? Tú le aumentabas la dosis, salían los receptores beta. Tú le aumentabas la dosis, salían los receptores alfa. Entonces, los receptores diferentes se iban activando de acuerdo a la dosis. De acuerdo a la dosis. Eso hacía que la gente le guste preguntar en los exámenes. Normalmente todos otros fármacos tienen una concentración de microgramos por kilo minuto. Ustedes van a ver eso. Microgramos por kilo por minuto. Entonces, cuando tú, por ejemplo, usabas en dopamina, para receptores dopaminérgicos, menos de 2 microgramos eran receptores D. De 2 a 5, receptores beta. De 5 a 7 para arriba, alfa, ¿no? Hoy en la realidad, solamente prácticamente lo utilizamos, la dopamina, en situaciones donde hay un shock cardiogénico que no responde ni siquiera a dopamina, ¿no? A dobutamina. O sea, se puede utilizar, ¿no? Es bien raro utilizar dopamina de manera aislada y no es pregunta de examen para un caso como primera elección, ¿no? Que te pueda venir hoy en día, ¿no? En asma se puede usar adrenalina, pregunta. Ya no está indicado utilizarlo en situaciones de asma severo, ya lo veremos en ataques agudos, pero está dentro de las indicaciones, digamos, antiguas, ¿no? Que se podría utilizar, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, adrenalina solo se usa para dos cosas, para situaciones de shock anafiláctico y para situaciones de paro cardíaco, ¿no? Entonces, eso es importante como indicaciones verdaderas del uso de la adrenalina. Entonces, este grupito de agonistas, en dopamina menos de 2, de 2 a 5 y más de 5, ¿no? Es lo que en la práctica usamos, ¿no? Acuérdense que los cortes son microgramos kilo minuto, es la constante para todos estos fármacos en general, ¿no? Hay que recordar que a los agonistas les encanta preguntarnos, ¿no? Les encantan preguntarnos. Pero las indicaciones son las únicas, las que te he comentado. No hay mucha vuelta que darle a todo esto. Ya, no hay mucha vuelta que darle. Porque va a depender mucho de la dosis. Y ¿sabes por qué? Por ejemplo, no es necesario que te lo aprendas, Miriam, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo uso mucho noradrenalina, ¿no? Pero los usos que le doy a noradrenalina podrían ser a una dosis baja. Hay otros que usan noradrenalina a dosis alta, porque depende del peso del paciente. Y entonces nunca te van a preguntar nadie una dosis de ningún vasopresor en exacto, porque tienes que adecuarlo al paciente. Por eso que no se aprenden las dosis. Solamente lo que deben aprenderse, como bien dice su título, son los receptores. ¿Qué receptores predominan en uno y otro? Eso es lo único que vale, chicos. Es lo único que vale. ¿Ya? Porque lo demás van a adecuarlo de acuerdo al paciente. Cuando están en una rotación de intensivos, lo adecuan de acuerdo al paciente. Pero sí quiero que recuerden los receptores. Eso es lo que ustedes tienen que primar brutalmente. ¿Ok? Muy bien. En el caso de los fármacos, como les estoy comentando aquí,
los receptores alfa y beta van a estar en todo el organismo, ¿no? Y al estar en todo el organismo, la gente se confunde qué hace qué hace cada receptor, o qué debo memorizarme de cada receptor en el cuerpo, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina yo te voy a hacer unos dibujos de los únicos receptores que quiero que te acuerdes para toda tu vida, porque tienen que ver con algún fármaco, nada más. Así que no tiene sentido aprenderse más cosas, ¿ya? Entonces, recapitulando, para cerrar esta parte de los agonistas, porque en la parte de antagonistas ya nos iremos cuando veamos beta bloqueante, ¿no? Acá te dejo los antagonistas en general, ¿no? Mira, reconócelos nada más. La betalol, por ejemplo, de estos antagonistas, ¿cuáles serían los más? Porque lo voy a tocar muy profundamente en las siguientes láminas. La betalol, vamos a hablar de la betalol, de propanolol, del timolol, del nadolol, del atenolol, del metoprolol. Mira la característica. ¿Qué característica tienen? Que son más betas, ¿no? Son metas. En cambio, los bloqueadores alfa, prazosina, por ejemplo, que es muy preguntado. La fentolamina, en situaciones donde hay feocromocitoma, puede sonarte la fentolamina, ¿no? Para bloqueo. Si te das cuenta, el único beta bloqueante que tiene un gran efecto alfa 1 es la betalol, o sea, es un bloqueador de alfa 1 también. Ese efecto hace de que la betalol sea el mejor fármaco para control de crisis hipertensiva vascular. Cuando yo tengo un paciente con hipertensión arterial que está haciéndome una crisis hipertensiva, ya sabes que eso es una crisis hipertensiva, ¿no? Cuando la presión sistólica es mayor igual a 180 y la diastólica es mayor o igual a 120. Cuando yo tengo un paciente con crisis hipertensiva, tú vas a ver que la betalol es el mejor fármaco. ¿Pero por qué es el mejor fármaco? Porque es el fármaco antihipertensivo, te hace el bloqueo cardíaco, beta 1 y beta 2, y aparte te hace un bloqueo alfa 1 potente, de tal manera que te hace un efecto de bloqueo cardiovascular completo, ¿no? Y el efecto de la betalol ayuda a disminuir el remodelamiento vascular. Solamente te puedo dejar como pepa esto, disminuye el remodelamiento, así como hay remodelamiento cardíaco, hay remodelamiento vascular, asociado a pacientes con presión arterial que han desarrollado una crisis, ¿no? ¿Ok? Entonces, para darle final a esta parte, noradrenalina, ¿qué me debo llevar? Solamente que el receptor alfa 1 es el que predomina, seguido por alfa 2 y el beta 1. Importancia mayor en el shock séptico, importancia mayor en el shock cardiogénico. Adrenalina, recordar nada más, que es uno de los pocos que es súper dosis dependiente, por lo cual dos utilidades. Hoy en día, paro cardíaco y shock anafiláctico. ¿Ok? Muy importante. Dobutamina, receptor beta 1 potente, por encima de todos, pero no solo beta 1, puede agarrar como receptor también un beta 2 y también un alfa. Eso te lo dejo para que no pienses que solamente es un inotrópico puro, ¿no? Pero indicación más importante, el shock cardiogénico, luego de que el paciente no responda a noradrenalina. La dopamina se ha dejado de lado, solamente lo utilizamos en situaciones de shock cardiogénico, cuando el paciente está bastante avanzado en el manejo, no está respondiendo a nada, y esto se usa mucho, por ejemplo, en los pacientes que están intraoperatoriamente, están operando, ¿no? Entonces no responden a esos corazones claudicantes. Y acuérdate que clásicamente lo preguntaban porque de acuerdo a la dosis se iba activando un receptor distinto, ¿no? Primero receptores dopaminérgicos, luego receptores beta y luego receptores alfa. ¿Ok? Alfa 1, generalmente en dobutamina trabajamos. Si te preguntan dobuta, es alfa 1. Es más, perdón, beta 1. Es más beta 1 que todos. Por eso es que cuando yo pongo de mayor a menor, para que te guíes de eso. ¿Sí? Para que te guíes de eso. Eso es importante. La presión arterial sistólica y no la desociación indicada de verdad. Eso ya lo vamos a ver, Miriam, en crisis hipertensiva. Son preguntas de presión arterial, para no salirnos de la clase. Ya lo vamos a ver ahí, no, tranquilo, no pasa nada. Sí, exacto, Fernando. Te van a decir baja dosis, intermedia o alta. No te ponen nunca un corte, ¿no? Yo te he puesto el corte porque en realidad para que tú lo tengas, pero no te ponen eso. Los receptores de más baja dosis de dopa es con receptores dopaminérgicos, porque es lo único receptores que vas a ver que se activan cuando la dopamina está a baja dosis. Basta con una dosis intermedia o alta, ya son receptores beta o alfa, ¿no? Eso es lo importante aquí para recordar. Ahora, con respecto a los receptores, hay que recordar que hay diferentes órganos, ¿no? Vamos a dibujarlo un poco, porque esta parte siempre me gusta, porque viene un montón de preguntas, y ustedes, a ver, vamos a ver acá, colorcito, mira.
Entonces, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan esto, sí, porque los preguntan 20 veces y siempre caen. Todos caen, ¿no? Todos, todos. Nada que no he hecho mi flashcard, no he repasado, todos caen igualitos. Ya, mira. Si bien solamente necesito poner los órganos y los receptores que quiero que te aprendas. Todas las tablas que veas en todos los libros, respétalas, tenlas ahí, pero no son tu gran potencia. Acuérdate, ¿ya? Lo que te digo. Mira, vamos a comenzar con los ojos. Alfa 1, ¿qué hace? Midriasis. Efecto alfa 1 hace midriasis. ¿Ya? Entonces tú automáticamente dices, ¿no? Ay, alfa 1 es midriasis. Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo al alfa 1? Aramiosis, ¿no? Entonces, así vas jugando. ¿Sí? Midriasis con D de dilatar, ¿no? Con D de dilatar pupila. ¿Ya? Acuérdate, ¿eh? Ahora, alfa 2, ¿me interesa? Sí. Y te aprovecho en poner el beta 2. Alfa 2, beta 2, dos ojos, ¿no? Alfa 2 disminuye el humor acuoso. Beta 2 aumenta el humor acuoso. Entonces, por ejemplo, el timolol, ¿no? Tú le usas, bloquea beta 2, entonces disminuye el humor acuoso, ¿no? Entonces ya sabes para qué servirá, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, así puntual tiene que ser el aprendizaje aquí. No puede estar dando bolas ni nada por el estilo, ¿ya? O sea, eso para el ojo, vete con esto nada más. Nada más, no te estés dando vuelta, haciendo tonterías. Vamos a poner ahora otro. Un rojito. ¿Qué es esto? Un vaso sanguíneo. Muy bien. En los vasos sanguíneos, ¿qué me debo llevar? Primero, un alfa 1. ¿Qué me va a hacer el alfa 1? Vasoconstricción. ¿Vasoconstricción de qué cosa, doctor? De las venas y de las arterias. Por ejemplo, si fueran las arterias, ¿qué harías? Aumenta la resistencia vascular periférica, ¿verdad? Las arteriolas, ya lo hemos visto en la clase 1. Y si fueran las venas, ¿qué ocurre cuando se cierran las venas? Automáticamente, doctor, si yo cierro un poquito las venas, toda la sangre que estaba emposada en las piernas, ¡suah!, se va para arriba. ¿Qué haría? Aumentaría el retorno venoso. Aumenta el retorno venoso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Aumenta el retorno venoso. Entonces, cuando tú estás corriendo, te asustas, tú necesitas más sangre en todo tu organismo porque vas a correr, ¿no? Ya, pero el alfa 1 es potente estimulador vascular en arterias, aumenta la resistencia vascular periférica para aumentar la presión arterial, aumentar la presión de perfusión, y a nivel venoso, ¡buah!, saca toda la sangre de las venas, que es el lugar donde más ocupa sangre del cuerpo vascularmente, y aumenta el retorno venoso. Entonces, esto es recontra pregunta de examen. ¿Ok? Alfa 1 directo. Ahora, si yo tengo un efecto alfa 2, lo contrario. En los efectos alfa 2, acuérdate, así como estoy hablando de alfa 1, ya no quiero que le des más vuelta al tema. ¿Ya? Así, alfa 1, no le des más vuelta al tema. Te voy a poner otro. Beta 2. El alfa 2 ahorita te muestro para qué es. Pero el beta. Los alfas son cierre, acuérdate. Me voy al beta, pero beta 2. ¿Qué hace el beta 2? Vasodilata. O sea, permite esto. Vasodilatación periférica. Quiero que razones un poquito acá. Doctor, si las arterias se vasodilatan con el beta 2, ¿qué pasaría si yo usara un beta bloqueante? Se cierra. Entonces, uno de los efectos adversos de los beta bloqueantes que agarran beta 2 es la claudicación, porque empeoraría. Yo tengo muchos pacientes vasculares periféricos y le digo, ¿qué estás tomando, no? Propanolol, doctor. ¿Quién te da propanolol? No, para el corazón. No, pues, el propanolol es no cardioselectivo. También bloquea beta 2. Le suspendo nada más el propanolol y le pasa los dolores de la claudicación. Tú sabes que claudicar es que cuando caminas te duelen las piernas y tienes que pararte para que te pase el dolor, ¿no? Entonces, acuérdate, mira, solamente sabiendo esa pepa, hace la pregunta examen. ¿Ok? Con respecto al mundo del alfa 2, solamente quiero que te acuerdes algo que es dañino. ¿Por qué? Porque aumenta la agregación plaquetaria. Entonces, imagínate un efecto alfa que vasoconstriñes y en alfa 2 que aumente la agregación, trombosis. Trombosis. Entonces, esas cosas son las que las que tienes que recordar directo para el examen. ¿Ya? Vamos a agarrar otro colorcito. ¿Dónde está? Acá está.
Vamos a agarrar acá. El Bobby Robson, el corazón. ¿Qué ocurre en el corazón? Ya te he dicho ya que el corazón es netamente beta, ¿no es cierto? Acá lo ponemos. El corazón está lleno de agonistas, simpáticos, así que no va. Sobre todo beta 1. Los beta 1, ¿qué van a hacer? Aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Qué más hacen los beta 1? Aumentan el automatismo. ¿Qué más hacen? Aumentan la contracción. O sea, cualquier cosa que disminuya la frecuencia cardíaca, el automatismo y la contracción será un beta bloqueante. Por lo tanto, ayuda al corazón. Acuérdate que cuando el corazón trabaja menos, vive más años. Entonces, cualquier fármaco que sea un beta bloqueante hará vivir más años porque irá contra estos efectos. Es muy importante eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el pulmón. ¿Qué me debo llevar de receptores para el pulmón? Para que te acuerdes. A nivel del pulmón, ¿cuántos pulmones tenemos? Tenemos 2. ¿Cuántos corazones? 1. Entonces, beta 1 corazón, beta 2 pulmón. En los beta 2, ¿qué van a hacer? Si el beta 1 era más chamba, el beta 2 relaja. Broncodilatación. Entonces, si a mí me dicen que tome un beta bloqueante, y ese beta bloqueante es un beta 2, puedo hacer broncoconstricción. Entonces, pacientes con asma, pacientes con EPOC, pueden tener cuadros de broncoconstricción. Eso es lo que tienes que recordar. Lo demás es floro. ¿Ya? A nivel de la grasa. Vamos a ver al nivel de la grasa. Acá vamos a pintar la grasa. Los adipocitos, ¿ya? Vamos a meterle ahí a los adipocitos. Ahí está. Para que te acuerdes. El pulmón los beta 2 hacen broncodilatación. Entonces, si tú, por ejemplo, sufres de una enfermedad broncoconstrictiva como el asma o el EPOC, y estás tomando un beta bloqueante, imagínate, el beta bloqueante encima empeora la broncodilatación. Y si empeora la broncodilatación, el paciente tiene una broncoconstricción. ¿Ya? Esos son pequeños detalles que yo quiero que ustedes sepan. ¿Ok? El efecto, en realidad, los efectos, para que no te hagas falta, Jesús, solamente quiero que te aprendas los receptores que te pongo acá. ¿Por qué? Porque si aprendes, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, Jesús me pregunta, doctor, ¿y el efecto alfa a nivel del corazón? Ya, si yo no te pongo el efecto alfa, Jesús, es porque te vas a confundir más y es porque es relleno. O sea, no nos importa los alfas en el corazón, nos importa los alfas en vascular, porque ahí es el efecto alfa. Entonces sí, te lo aterrizas ahí. Ay, yo quiero esto. Ahora, si tú quieres saber, lógicamente tienes para complementar y un montón de cosas, ¿no? Pero yo quiero que ustedes se lleven lo que la clase es aplicativo para el examen y para la vida. Porque todo lo demás tenemos información para todo en medicina. Pero ustedes tienen que ser recontra aplicativos. O sea, pero lo que te digo te lo tienes que aprender bien. O sea, no puede haber dudas. Ni, no me acuerdo de eso. No, te lo tienes que aprender bien. Porque esto se une con los fármacos y se une con las enfermedades. Entonces, eso es muy importante porque es aplicativo. A nivel de la grasa, ¿qué quiero que te recuerdes? El alfa 2. ¿Qué hace el alfa 2? Lógico, tengo alfa 2 y tengo del beta 1 hasta el beta 3. Entonces yo tengo que, ¿por qué el alfa 2, doctor? Y el beta 1 y beta 3. Porque el beta 1 y beta 3 aumentan la lipólisis. Y el alfa 2, ¿qué hace? Disminuimos la lipólisis. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Dopaminérgicos, cardíaco. Cardíaco, netamente, Brian. Cardíaco, los receptores DOPA están en riñón, los receptores D están en riñón más. Por eso cuando la dopamina se da a baja dosis es diurético. Luego la dopamina tú lo subes, es alfa, es beta, entonces cardíaco, ya va a receptores beta. Y si tú sigues dando más efectos de dopamina, te vas a receptores alfa. Entonces lo único que tendrías que acordarte es dónde están los receptores dopaminérgicos clásicos que aumentan la diuresis en el riñón. Nada más, esa sería la única pepa, Brian, para que te acuerdes de los receptores. Ya, lo que le decía, en la grasa, los receptores de beta 1 a beta 3, beta 1, beta 2 y beta 3, aumentan la lipólisis.
y los receptores alfa 2 disminuyen la lipólisis. Lo único que tienes que saber, nada más. Porque ahí están todos asociados todos los fármacos. ¿Ya? Es importante. De beta 1 a beta 3. Beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? Aumentan la lipólisis. O sea, en otras palabras, todos los betas aumentan las lipólisis. ¿Sí? En cambio, el alfa 2 bloquea la lipólisis. Eso es importante. Ahora, vamos a ver un poco de la tripa. La tripa loca. Acá vamos a poner, mira. Ah, sí, está bien. Ya, mira. Muy bien. El colon, ¿no? Toda la tripa, todo el tubo digestivo, ¿ya? Acá te he puesto todo el tubo digestivo. Vamos a poner esto acá. A nivel del tubo digestivo, solamente tienes que recordar esto. Alfa 1, ¡pum! Se acabó. Y beta 2. ¿Por qué, doctor? Mira. Alfa 1 aumenta el esfínter, el tono del esfínter. ¿Dónde tienes esfínteres? En el esófago, en el píloro, el esfínter anal. Ya, todo eso es alfa 1. ¿Te das cuenta? En cambio, beta 2, ¿qué hace? Ya, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Disminuye la peristalsis. Nada más. Entonces, date cuenta lo que puede ocurrir. Guarda, si yo tengo un paciente que si sé que el beta 2 disminuye la peristalsis, o sea, lo tranquiliza, si yo lo bloqueo puede aumentar, sí se puede asociar a cuadros de diarrea. Entonces, tú vas jugando con estos fármacos y vas trabajándolo así. En el hígado, vamos a ver el hígado. ¿Qué pasa a nivel del hígado? Acá vamos a poner el hígado. Mira, en el hígado tienes alfa 1 y beta 2. Generalmente, si se dan cuenta ustedes, la mayoría de cosas es cuando quieres hacer efecto contrario, es efecto alfa 1 o beta 2. Así van analizando. El efecto alfa 1, yo quiero glucogenólisis. Así, ¡fum! Rompo todo. Glucogenólisis. Rompo todo. ¿Por qué? Porque como estoy en simpático, potente, necesito glucosa que se mueva la sangre, saco todo. Alfa 1 saca todo. Pero el beta 2, ¿qué hace? Me va a faltar glucosa. Entonces él comienza a crear, hace gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Entonces, uno gasta y el otro va metiendo. O sea, eso es importante. ¿Ya? Entonces, aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis. ¿Ok? Entonces, importante. Sí, aumenta el esfínter, así es, María. Aumenta el tono de los esfínteres. Y doctor, ¿y qué ocurriría a nivel del páncreas? ¿Qué ocurriría a nivel del páncreas? También me van a preguntar, ¿no? Te pueden preguntar. Siempre acuérdate que te voy a poner las pepas, o sea, aquello que de todas maneras de ahí va a caer, o sea, no hay forma. A nivel del páncreas, yo tengo, como siempre te hablo, siempre si hay un alfa, hay un beta, ¿no? Pero en este caso es alfa 2, beta 2. Por ejemplo, en el alfa 2, mira lo que ocurre, ¿eh? Disminuye la insulina. La secreción de insulina. Disminuye la secreción de insulina. ¿Ok? En cambio, en beta 2 aumenta la secreción de insulina. Entonces, los beta agonistas aumentan la secreción de insulina. ¿Ya? Justamente para buscar eso, ¿no? Ese efecto que compense la parte hepática. Juegan muy de la mano. ¿Ya? Y a nivel de la vejiga, vamos a ver acá. ¿No? A nivel de la vejiga. Doctor, eso es importante. Claro, cuando lleves urología, ¿quién crees que te va a hacer recordar eso? Tienes que tenerlo presente. Alfa 1. Si yo tengo un alfa 1, yo hago esto. Contraigo el esfínter. Porque ya te he dicho que los alfa 1 contraen el esfínter. Por lo tanto, un alfa 1 me puede llevar a la retención urinaria. ¿No? Aguanto la orina con el alfa 1. El simpático me hace aguantar la orina. ¿No? Pero ¿qué pasaría cuando yo ya tengo un beta 2, beta 3? Agonistas. Beta 2, beta 3. Beta 2, beta 3. Ah, se relaja, ¿no? Se relaja el detrusor. Se relaja el detrusor. ¿De acuerdo del efecto que se están dando? ¿No? Siempre uno con otro. Ahora, a nivel genital, eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo lo dibujo? Ya vamos a dibujar ahí. No se burlen de mi dibujo.
y al nivel de la mujer. Ya. ¿Qué voy a encontrar acá para diferenciar uno con otro? A nivel del varón, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo primero que debo recordar yo? El alfa 1. ¿Qué permite el alfa 1? La eyaculación. Automáticamente, ¡pum! Eyaculación. Es lo único que me debo llevar yo, es lo único que te tienes que llevar. O sea, no tienes por qué trabajar más cosas. Alfa 1 permite la eyaculación. Doctor, los pacientes con neuropatía diabética pierden el efecto simpático. Por lo tanto, pierden el efecto en alfa 1, ¿no? Y eso puede condicionar a que hagan una eyaculación retrógrada. O sea, eyaculan para adentro, no para afuera. Ese efecto se pierde. Interesante. En las mujeres, ojo, tenemos el beta 2. En el beta 2, lo más importante es en la mujer, ¿qué permite? La tocólisis. O sea, disminuye el tono uterino. Importante. Importante. ¿Ok? Entonces, ¿me debo llevar solo algunos? No tantos receptores que hay. No, algunos que te van a preguntar. Ahora, a nivel del músculo. Vamos a ver, a nivel del músculo. ¿Ok? A nivel del músculo, ¿qué me voy a llevar yo? El beta 2. El beta 2. En el beta 2, ¿qué va a ocurrir? A nivel del efecto beta, yo voy a tener un aumento de la contracción. O sea, todo lo que tenga que ver con trabajo contráctil. Todo. Beta 2 me va a ayudar a trabajar la contracción. La parte metabólica va a trabajar. Hay efectos beta, así como el alfa 1 me va a ayudar a la eyaculación. Hay efectos beta, sobre todo que pueden ayudar a la erección, ¿no? Acá me preguntan muy interesados acerca de los receptores de la erección, ¿no? Los efectos beta son más de erección, ¿no? Y ningún órgano me preguntaron, ¿eh? No me preguntaron nada, me preguntaron directo la erección. Y hay 12 preguntas respecto al mismo tópico. Entonces, los receptores beta se asocian mucho, por eso que la gente, cuando toma beta bloqueantes, puede tener impotencia. ¿Ya? Puede tener impotencia. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Mira, ¿cuánto he hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 órganos distintos con los receptores PEPA, que nada más hay que recordar porque todo lo demás es floro para la vida y para el examen. Pero la gente se preguntó acerca de la erección. Y no había pregunta directo a ello, acuérdense. Pero acuérdense que para hablar de la erección tenemos que hablar del sildenafilo, ¿sí? El inhibidor de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Cómo trabaja la fosfodiesterasa, ¿no? Yo quiero que te acuerdes solo dos fosfodiesterasas, ¿no? La 3 y la 5, ¿no? Los demás no me importa, que te acuerdes. Pero hay que tomarlo en consideración, ¿no? Cómo trabaja. Ya te expliqué eso en el óxido nítrico, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se bloquea la fosfodiesterasa? Aumenta, se queda más tiempo el GMP cíclico y eso hace que haya un relajamiento continuo del óxido nítrico, vasodilata, y si tú le metes encima el sildenafilo, tienes más GMP cíclico porque la fosfodiesterasa está inhibida y no se degrada el GMP cíclico, ¿no? Todo eso que te expliqué se relaciona directamente, ¿ya? Eso es importantísimo a la hora del examen. Muy bien.